centrales. Invitamos a que nos acompañes en esta nueva experiencia. Invita el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, el Gobierno Municipal y Librería de la Paz. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos en esta jornada que es la Feria Digital del Libro del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Mercedes. Y en este segundo encuentro esperemos que hoy podamos realizar la entrevista con Hugo Daniel Mituar. Él es médico, cirujano, docente, escritor. Nació en el año 1958 en Margarita Belén, provincia del Chaco. Mituar estudió medicina en Corrientes, se recibió a los 24 años y ejerció en Oberá como especialista en cirugía general. Tiene más de una docena de obras publicadas. Hoy se dedica a escribir y recorrer el país con sus cuentos. Mituar acostumbraba a leer cuentos a su hijo Franco, que con el tiempo lo fueron transformando en un escritor atípico. Dejó su profesión para dedicarse de lleno a escribir, pero es así como sucedió y sus obras despertaron el interés de los niños y adolescentes. Hoy escribe con un estilo que se niega a enconcertarse en las formas que se dictan las editoriales comunes. Hoy su serie de cuentos de terror para Franco ya tiene varios volúmenes editados. Incluso participó en el rodaje de la película El Pomberito, basada en el cuento anónimo de su autoría e incluido en el volumen 1 de las series de cuentos de terror para Franco. Sus libros publicados son Cuentos de terror para Franco, tiene 8 volúmenes, Cuando era chico, volúmenes 1 y 2, Historia de un niño lobo, Mensajes del más allá, Criaturas celestes, 6 cuentos y 2 pasiones, Común y corriente, Cuentos crueles y de terror, La cacería, Crispín Soto y el diablo y Los ojos de Mariel. Vamos a darle la bienvenida a Hugo Daniel, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por este espacio y por sobre todo esta novedad de este tipo de encuentro, entre comillas, ¿no? Que supongo van a verse incrementado cada vez más, dado el contexto en el que nos encontramos, que ojalá pronto se vuelva lentamente a cierta normalidad. No sabemos cómo va a ser la normalidad después, ¿no? Pero no deja de tener un resabio amargo el hecho de no poder estar ahí en medio de los niños, de los docentes, del público en general, de verlos a la cara, de escuchar sus preguntas, de responder obviamente las explicaciones sobre o aquel hecho o protagonista, que siempre los chicos preguntan sobre eso, ¿no? Pero bueno, esta pandemia por ahora nos condena a tener que buscar otros medios, otras formas como esta, que por suerte, ojalá resulte, para mí esta es la primera participación en una feria virtual. De hecho, creo que esta feria es una de las primeras que se dan a conocer. No sé si ya hubo otra en el país de este tipo, pero bueno, ojalá que el éxito nos acompañe, porque también participamos en todo el evento hasta su último día. Sí, así es como has dicho, es la primera feria digital a nivel país. Tengo entendido también que ha sido de interés municipal de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, así que también eso es una novedad y la verdad que es un logro para este Consejo Deliberante, ¿no? Me gustaría saber y que nos puedas contar qué es lo que más te llevó a escribir, más allá de que vos le contabas cuentos a tu hijo, pero cómo es tu relación con él, con tu familia, y cómo fue digamos, esa aventura de empezar a escribir, ¿no?
Bueno, como dijiste al principio, yo como escritor soy atípico en muchas cosas o en todas las cosas tal vez, porque para empezar no provengo de las letras, ni de lo académico, ni siquiera de las áreas de humanidades, porque yo vengo de la medicina, o sea, de la biología y de la química, que es una ciencia dura. También soy profesor de química y ejercí la docencia por muchos años. Pero el secreto o la raíz de todo está en mis inicios de niño, cuando yo empecé a leer y no paré nunca más. Mi amor y mi avidez por la lectura fue algo que me acompañó siempre y que incluso se mantuvo a pesar de, como saben, la carrera de medicina es una carrera muy, muy pesada, muy dura, muy exigente. De hecho, también el ejercicio de la profesión, pero yo nunca abandoné la literatura, ni siquiera en esos momentos. Siempre era antes era un complemento y después se transformó en lo principal. En una palabra, yo siempre leía y eso fue alimentando mi cabeza, pero yo creo que todavía no encontraba alguna manera de expresarme. Es como que iba acumulando cosas, pero todavía no llegaba el momento de expresarme. Y eso ocurrió cuando empecé a contarle, como dijiste hoy al principio, en la presentación, cuando empecé a narrarle oralmente a Franco, mi hijo más chico, unos cuentos o unos inventos muy burdos, que yo se los inventaba en la cama a la noche, para que él todas las noches pedía que le leyera algún cuento, pero un día me dijo que le inventara historias propias y que le dieran mucho miedo y no lo dejaran dormir. Esas fueron las exigencias. Ahí iniciaron tus cuentos de terror, digamos. Él me pidió, no me dijo cuento de terror, él me dijo, quiero que me cuentes algo muy feo, que me asuste mucho y no me deje dormir. Esas fueron sus exigencias. Y yo empecé a acordarme de cosas vividas, experimentadas, escuchadas, en mi niñez, mi adolescencia, en el campo. Y así fui armando algunos relatos, todo muy primitivamente, en la cama, acostado, mirando el techo. Pero de hecho no escribía, solamente era una narración, como la contaría cualquier padre a su hijo sentado en una plaza. Y eso empecé a hacerlo y todas las noches se repetía eso porque Franco, esa primera noche que le conté, se asustó mucho. Y tanto que no quiso ir a dormir a su pieza. Y al otro día se fue a la escuela y volvió al mediodía y me dice que le había contado a sus compañeritos la historia de la noche y que les gustó mucho. Y me dijo, así que esta noche invéntame otra. Y al final, ese asunto se transformó en un juego entre él y yo, donde yo todas las noches le inventaba un cuento y él al otro día se lo transmitía a sus compañeritos. Después de cierto tiempo, yo mismo me dije, voy a empezar a escribirlos para no olvidarme lo que le cuento, porque un día me va a pedir que le repita tal cuento de los bisones, de la luz mala o del bomberito, y por ahí no me voy a acordar de todo lo que le dije, y los chicos son muy curiosos y muy estrictos en lo que uno les cuenta, y me va a reclamar. Entonces voy a anotar bien lo que dije y lo tengo como un borrador o como un apunte. Y cuando empecé a hacer eso, a escribir mis primeros manuscritos o borradores de esos cuentos, ahí me di cuenta de algo fundamental, que era simplemente que me gustaba escribir. Y ahí empecé a escribir de manera desbordada casi, como si hubiese estado esperando toda mi vida eso, que alguien me dijera, bueno, ya, empecé a escribir. Es como si Franco me dijo, bueno, ya, ponete a escribir. Y ahí empecé a escribir de manera imparable. Y bueno, después todo lo otro ya vino por añadidura, la publicación,
la difusión, la distribución, las ventas, que todo fue de la mejor manera y yo diría de una manera imprevisible, que me sorprendió a mí y a muchos, por supuesto. Claro, además ya tenías la persona que te hacía la publicidad, entonces vos ya ibas viendo que a los chicos le apasionaba este tipo de cuentos y que también le gustaba tu escritura, porque la forma en como vos lo redactabas y demás, porque a veces para los niños es medio difícil poder interpretar ciertos cuentos, entonces como que él también te fue acompañando en esto, que es muy lindo, ¿no? Y también tiene que ver con lo que hablaste anteriormente, en el sentido de lo que es esta pandemia hoy, que también esto puede llegar a permitir a otros padres, ¿no? que puedan tener esa conexión, esa relación con sus hijos y quién te dice que después también salga otro escritor como vos para que también nos puedas contar lo que va sucediendo y lo que vas transmitiendo también con los cuentos, con las novelas, con los cuentos las novelas de ficción. Ahora, ¿estás escribiendo? ¿Tenés pensado una novela más, un cuento más? Ahora en realidad yo estoy puliendo, digamos, mi último, el libro que va a salir publicado ahora en julio o agosto, que es el volumen número 9 de los cuentos de terror, que sería mi libro número 24 del total de mis obras, y el 9º de la serie Cuentos de Terror. Este libro está previsto a salir en formato de papel y en formato digital, sobre todo porque las circunstancias que vivimos y las que se avecinan, ¿no? Claro. La verdad es que no estoy escribiendo nada nuevo, porque todo este tiempo de cuarentena me dediqué a lo que más me gusta, que es a leer. A mí en realidad me gusta más leer que escribir, pero bueno, cuando por ahí ya no doy más, me pongo a escribir y lo que pasa es que tengo muchos libros ya listos para publicar, entonces no hay apuro en escribir. Entonces me dedico a leer, sobre todo en este tiempo que para mí la cuarentena fue en realidad una extensión de mi vida nada más, porque yo vivo casi encerrado en mi casa y esto es una obligación de quedarse encerrado, así que para mí fue una especie de prolongación o de reafirmación de lo que hago, ¿no? Claro, de conectarte más hacia adentro también seguramente, ¿no? Me interesa que una de tus obras, que son Los ojos de Mariel, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata? Ajá, Los ojos de Mariel es una novela negra, mi segunda novela negra, que es para chicos, adolescentes, jóvenes y adultos, no para niños, porque tiene un contenido y un lenguaje inapropiado para chicos. Por lo menos uno es delicado, ¿no? Uno sabe que en la televisión hay mucha porquería, mucha basura, que se dice de todo y se ve de todo, y que es mucho más grotesco y mucho más, en todo caso, nocivo para los niños, pero uno tiene la delicadeza de, por lo menos como escritor, como personas que están en el mundo de la literatura, de tener esa delicadeza de informar de que esto es una novela negra. Y una novela negra, podemos decir así sintéticamente, tiene todo lo sórdido del mundo. La sordidez más horrible está en la novela negra. Bueno, en esta precisamente, Los ojos de Mariel, se relata el caso de una chica. Esto está basado en la base, tiene una historia real que es algo vivido por mí en primera persona, en primera línea, cuando era cirujano de urgencia en el Hospital Piedad de Corrientes, de la capital, ¿no? Y que me tocó ver de cerca un caso terrible en realidad vi muchos, pero este fue muy particular, de un aborto clandestino, de la evolución
cómo empezó todo y de la evolución que tuvo una adolescente, una chica de 17 años, que le tocó atravesar esta terrible odisea. Esa historia ocurrió hace muchísimo, en los años 80 y pico, pero a mí me quedó grabado en mi memoria y siempre la contaba como una anécdota, a veces en reuniones de amigos, porque fue en realidad muy atípico todo lo que pasó. Y cuando me transformé en escritor, por decirlo de alguna manera, se me ocurrió escribir esta historia. En realidad la escribí hace como 15 años, después la fui modificando, hasta que hace 2 o 3 años, no me acuerdo bien, se publicó en formato ya de papel por ahora y probablemente va a hacerlo en formato digital pronto. Esta historia tiene la particularidad de que está dividida en capítulos y los capítulos, algunos capítulos, la mayoría de los capítulos van contando la historia novelada de la vida de la chica, de la protagonista, y otros capítulos intermedios que van mechándose con los otros son capítulos enteramente técnicos o médicos, digamos, usando un lenguaje de lo más sencillo posible para que el lector entienda sobre ciertas circunstancias y condiciones de la vida del médico y del ámbito hospitalario, del ámbito médico, de un consultorio, de un quirófano, de las medidas de higiene, de asepsia, antisepsia, para que entienda perfectamente la diferencia que hay en cuanto a los tipos de aborto, que yo también los clasifico, una clasificación mía, nomás muy casera, de la cantidad o los tipos de abortos clandestinos que hay y que se hacen. Esto para que el lector pueda tener una herramienta más, una herramienta técnica para entender ciertas cosas. De hecho, un médico, por ejemplo, si leyera esta novela, se podría saltear todos esos capítulos técnicos porque él ya conoce de sobra estas cosas. Por supuesto, esta es una novela, aunque basada en un hecho real, es de ficción y no tiene ninguna alusión a estar a favor o en contra del aborto. Es una crónica cruda de lo que le pasó a una chica adolescente. Ahora después el lector tomará su propia decisión basado en sus conocimientos, en sus creencias, en su religiosidad, en su cuestión social, familiar. Eso ya es una cosa muy personal e íntima. Yo lo único que espero es atraparlos con la historia. Después, si eso sirve para tomar algunas lecciones de ahí para aprender, mejor todavía. Claro, además también es como que se fue mezclando tu profesión de médico y con esa faceta de escritor que la verdad que a veces es bueno en el contar y en el escribir y que uno lo pueda entender como vos dijiste, pero también que son temas de nuestra vida, de nuestra actualidad, ¿no? Y como vos dijiste también, uno no influye, sino estás contando una realidad con un poco de ficción, pero que a muchas personas y específicamente a mujeres también seguramente les puede llegar a tomar para que ellas puedan ver un tipo de decisión para su vida también, ¿no? Si no querés comentar un poco más de cómo algo que te gusta hacer, más allá de que nos has dicho que pasás más tiempo en tu casa y demás, por ahí conocerte un poquito más y bueno, para que aquellos que no conocemos mucho lo que son realmente las biografías de los escritores y que los que les apasiona escribir, por ahí si nos querés contar algo en particular que quieras. Bueno, mi vida es bastante sencilla porque a mí me gusta estar en mi casa leyendo. No soy muy sociable, voy a muy pocas reuniones o fiestas, solamente cuando son muy conocidos y íntimos o allegados, familiares.
viajo por obligación, cuando de hecho hasta antes de la pandemia era una cosa muy frecuente y continua, viajar de acá para allá. En realidad, mi último viaje fue ya justo cuando se iba a alargar la pandemia, fue a fines de febrero a la Feria del Libro de Cuba, a La Habana. Después de eso ya se vino todo esto y todas las cosas que tenía programadas, viajes y visitas a diferentes ferias del país, por supuesto quedaron en la nada, y vaya a saber por cuánto tiempo quedarán, ¿no? Si bien no me gusta viajar mucho, sí me gusta estar en ese momento ahí en la feria, compartiendo con los lectores, una charla, contestando preguntas. Así que, pero básicamente lo mío es leer, porque la lectura, o sea, yo ni siquiera tengo televisión, no miro televisión y detesto la televisión en realidad. Mi vida es leer y eventualmente mirar películas, algunas series, y también soy muy estricto con eso, o sea, salvo dos o tres series, no miro otra cosa. Y bueno, juntarme con algunos muy pocos amigos y algunos familiares que tengo acá cerca, porque si bien yo vivo en Misión, yo soy de Chaco, y el grueso y la mayoría de mis parientes, familiares, empezando por mi mamá, viven en el Chaco, que ahora sabemos es una provincia muy castigada por este asunto de la pandemia. Así que, bueno, a eso se reduce mi vida. Para ir cerrando, sí, nos gustaría que compartas, si es posible, un pedacito de un fragmento, de un cuento el que quieras, por ahí si lo tenés a mano o nos quieras contar. Bueno, voy a ver, ya que hablamos de los ojos de Mariel, voy a leer un fragmento de ese libro. Un momento. Bueno, este es el libro, no sé si se ve bien ahí. Sí, sí se ve. Bueno, sí, yo había pasado también las portadas digitales a la producción ahí para que eventualmente la pongan en exhibición. Yo voy a leer un fragmento muy corto que corresponde al primer capítulo de esta novela, y que se titula, este primer capítulo, Las copas de champán, 24 de diciembre de 1980. Resistencia, Chaco, Argentina. En la mesita de luz, 2 copas de champán y la botella casi vacía. En cada copa un testículo, ambos con su normal y típica forma ovoide, el aspecto blanquecino de su albuginia y con algunos restos deflecados del paquete básculo nervioso del cordón espermático seccionado. El champán que contenía cada una de las copas se había teñido apenas de un débil rojizo. Una tarjeta rosada recostada en la botella y una hoja doblada al lado de esta completaban los objetos sobre la mesita. Una música de fondo a medio volumen envolvía el ambiente. Bueno, así comienza esta novela que, como ya les dije, trata de una crónica de un aborto clandestino. Bueno, espero que les guste y que, bueno, pueden escribir también sobre las opiniones o las preguntas que quieran hacer sobre Bueno, vamos a ir cerrando y sin antes decirte que esperemos tener la segunda feria del libro, pero ojalá Dios quiera ya con la presencia de cada uno de ustedes que han decidido y han tenido la amabilidad de estar de manera virtual, pero esperemos que en la próxima nos puedas acompañar acá en el Salón Pedro Ferré del Consejo Deliberante, así que seguramente
estaremos invitando y que toda esta pandemia sea un cuento de terror del año anterior, ¿no? Muchas gracias, Hugo. La verdad que es muy interesante lo que escribís y también esta manera de poder llegarnos con tu vocabulario, como dijiste vos, muy simple, pero que nos llegás a nosotros y seguramente a los adolescentes y niños aún más. Bueno, muchas gracias, sí, esperemos que esta pandemia sea solamente un mal recuerdo dentro de un tiempo y que podamos volver a encontrarnos como habitualmente lo hacíamos. Bueno, así que desde ya quedo a disposición de ustedes. Te vamos a estar esperando acá con los demás concejales, así que mi periodo, y si sigue todo bien, es hasta el año 2023, así que tenemos varias ferias del libro para poder estar y encontrarnos, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, y aquellos que están siguiéndonos a través de las redes, a través de los videocables, que nos sigan acompañando en esta tercera jornada de la Feria del Libro Digital del Consejo Deliberante. Gracias, Hugo. Bueno, saludo a toda la comunidad de La Paz. Continuamos trabajando para brindarte más y mejores espacios para que disfrutes de tu ciudad. En el medio de un paraíso natural, cautivante y sin igual, Mercedes se levanta de cara al futuro, invitándote a compartir la magnitud de sus paisajes, brindándote todas las comodidades y una amplia gama de posibilidades para disfrutarlo.